Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. Muy buenos días, buen día para todos. Empezamos el tránsito de la información. Los títulos importantes en este 2 de junio, arrancando el mes número 6. Eli, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Fabián. Buenos días para todos. Bueno, ustedes saben que hay reuniones de los premiers en distintos lugares de la nación y allí va a ir Carney en el día de hoy. Estamos hablando de Mark Carney, el primer ministro, que quiere mostrar o dar una señal clara de que es imperativo convertir a Canadá en una superpotencia energética en víspera de la reunión de de los premiers, ¿no? Construyendo puentes, posibles oleoductos, mientras luchamos contra las barreras, mientras el primer ministro Mark Carney se reúne hoy con los premiers, quiere acelerar los proyectos de infraestructura de construcción nacional y eliminar las barreras comerciales interprovinciales. Claro, la idea es hacer un Canadá cada vez más fuerte para fortalecer una economía canadiense bajo ataque por el presidente Donald Trump. La asociación es un tema que discutiremos hoy, dijo Carney el domingo en una mesa redonda con figuras destacadas de la industria del petróleo y el gas antes de la reunión de los premiers. ¿Qué más tenés? Bueno, sumando a este titular tan importante, Ontario ha firmado acuerdos comerciales con Saskatchewan y Alberta justo antes de esta reunión con Carney. Alberta y Saskatchewan firmaron acuerdos con Ontario el día de ayer para eliminar las barreras comerciales antes de una reunión con el primer ministro Mark Carney para discutir un plan que pues esperen impulse la economía, como bien mencionas, hacer más fuerte Canadá. El memorando de entendimiento entre Saskatchewan y Ontario prevé que ambas provincias reconozcan mutuamente los bienes, trabajadores e inversiones de la otra, mientras que una declaración del gobierno de Alberta dice que su memorando de entendimiento con Ontario tiene como objetivo mejorar el libre flujo de bienes y servicios entre las dos provincias. La declaración de Alberta también dice que el acuerdo simplificará los requisitos para las profesiones reguladas, como los oficios especializados, lo que facilitará que los profesionales trabajen a través de las fronteras provinciales. Ambos acuerdos, que se firmaron en Saskatoon antes de la reunión de los premiers en la ciudad el día lunes, prometen avanzar a medidas que harían que las provincias dispuestas permitan la venta de alcohol directamente a los consumidores. El premier de la provincia de Ontario, Doug Ford, dijo que los acuerdos ayudan al crecimiento de las economías provinciales, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con más aranceles al acero canadiense. Y bueno, pues esto fue justamente previo a la reunión del día de hoy, en la que seguramente también tendremos información importante en pro de la economía canadiense. Entre otros de los títulos que se destacan y que va a ir creciendo esta semana es que Marc-André Blanchard, y acuérdense de este nombre porque va a estar mucho sobre el tapete de la información, es el nuevo jefe de gabinete de Mark Carney. Proviene del mundo del derecho y la diplomacia. Blanchard pasó 4 años como embajador de Canadá ante la ONU después de una larga carrera. Mientras este nuevo gobierno entra en su 5ª semana, el primer ministro Mark Carney continúa ampliando su círculo íntimo. Nombró al diplomático y abogado Marc-André Blanchard como su jefe de gabinete a partir de julio. En una declaración publicada en la plataforma de redes sociales X, Carney calificó a Blanchard como uno de los constructores expertos legales, ejecutivos, servidores públicos y diplomáticos más destacados de Canadá. Y tiene una formación económica y profesional muy parecido también a Carney. ¿Tiene experiencia en el gobierno? Sí, porque Blanchard fue embajador de Canadá ante las Naciones Unidas del 2016 al 2020. El anuncio de su ascenso al cargo tuvo poca repercusión en su momento, ya que se hizo el mismo día del nombramiento de David McNaughton como embajador de Canadá en Estados Unidos. Así que bueno, recordemos que por ejemplo el puesto de la ONU que tuvo Blanchard ha sido ocupado históricamente por prominentes figuras políticas canadienses como Bob Rae o Stephen Lewis, el antiguo ministro de gabinete de Jean Chrétien. Alan Rock también fue representando a Canadá en la ONU.
Los funcionarios en general han reaccionado bastante bien. Así que bueno, está allí lo que va a ocurrir en las próximas horas, ya con no solamente el nombramiento, sino la puesta en marcha definitiva y este papel un poco fácil que le queda a Marc-André Blanchard como jefe de gabinete del primer ministro Mark Carney. Bueno, comenzábamos hablando de la reunión del primer ministro con los líderes provinciales en pro de la economía canadiense. Y hablando de la economía canadiense, hay un dato que llegaba el viernes, no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo aquí en Hola Toronto. La economía canadiense creció un 2,2% sobre una base comparativa anual en el primer trimestre de este año. Esto se informó por parte del Departamento de Estadísticas de Canadá. El crecimiento a un ritmo más rápido de lo esperado fue impulsado principalmente por las exportaciones, ya que empresas de Estados Unidos se apresuraron a incrementar sus inventarios ante los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Fue una locura, muchos quisieron prevenir esta situación, entonces pues obviamente muchos empezaron a hacer movimientos y que al final beneficiaron de una u otra forma. Pero un aumento de las importaciones que condujo a una acumulación de inventarios, un menor gasto de los hogares y una demanda interna final más débil indica que la economía canadiense estaba enfrentando dificultades a nivel interno. Los economistas advirtieron que mientras continúen en vigor los aranceles impuestos por Trump contra Canadá, esta tendencia persistirá. Este es el último indicador económico difundido antes de la próxima decisión de las tasas de interés que tomará el Banco de Canadá el próximo 4 de junio, o sea, el miércoles, y ayudará a determinar si la principal institución financiera en el país recortará o mantendrá las actuales tasas de interés. Según una economista en jefe del Banco de Montreal, dijo, creo que la conclusión es que la economía se mantuvo mejor de lo que la mayoría esperaba. Esperábamos un buen primer trimestre, pero fue mucho mejor que eso. Muy bien, más temas a esta hora de la mañana. Los liberales impulsan una rebaja de impuestos para algunas viviendas nuevas. Está el mercado inmobiliario casi en una de las primeras líneas en los desafíos económicos que tiene este país. Sabemos que ha habido una ralentización de la venta de viviendas nuevas, pero ha habido un repunte, por lo menos en los últimos días, de las casas, que no son nuevas, y que han empezado a entrar en un terreno incluso en algunos sectores de múltiples ofertas, lo que ha empujado el mercado hacia arriba, ¿no? Así que estaremos atentos a lo que ocurre por allí. Hay que estar atentos también al tema del correo. El correo de Canadá, la empresa Correos de Canadá, Canada Post, ha rechazado la solicitud del sindicato de requerir un arbitraje vinculante para poner fin a un conflicto laboral, ¿no? Canada Post rechazó esta solicitud del sindicato, que representa 55.000 trabajadores, para enviar su actual conflicto laboral a un arbitraje vinculante. El tema es que han rechazado esta propuesta en una respuesta el domingo, es decir, ayer, diciendo que quiere restaurar la estabilidad. Veremos qué ocurre en el servicio postal. Recordemos que ya no están haciendo horas extras los trabajadores de correo y que puede llegar a volver a poner, están en una posición de huelga en estos momentos, ¿no? Está sostenida hoy simplemente por esta medida que han dicho ellos de no trabajar horas extras, pero veremos qué ocurre de aquí en más, así que vamos a prestarle atención a esta noticia que fue en el día de ayer, donde Canada Post, repito, rechaza la solicitud del sindicato de un arbitraje vinculante para poner fin a este conflicto. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Laboral.
Bueno, y también algo a lo que hemos dado seguimiento es a lo que está pasando con los incendios forestales. No hay alivio a la vista para los incendios forestales, mientras 20 comunidades de Saskatchewan están bajo órdenes de evacuación. Se espera que los incendios forestales en esta zona sigan creciendo rápidamente durante los próximos días, alimentados por las altas temperaturas, los vientos y la sequía. Y no hay señales de alivio a la vista, según la última actualización de la Agencia de Seguridad Pública de Saskatchewan. Esto afectará drásticamente nuestra capacidad para contener algunos de estos incendios y de hecho provocará que algunos de ellos aumenten de tamaño en el futuro próximo. Esto dijo Steve Roberts, vicepresidente de las operaciones SPSA, en una conferencia de prensa el domingo. Hasta el domingo por la tarde, 15 incendios estaban activos en la provincia, una reducción respecto a los 17 anteriores debido a que 2 incendios se fusionaron y algunos incendios pequeños pues fueron contenidos. Pero bueno, esta situación empieza a complicarse aún más. ¿Sabes que en el día de ayer es una nota que forma parte casi del mundo del espectáculo? Porque ayer se dieron o se entregaron los Canadian Screen Awards. Estos Canadian Screen Awards premian obviamente películas, series y demás, ¿no? Hubo una película que ganó el premio y es la película sobre Donald Trump. Se llama El Aprendiz. El protagonista es Sebastian Stan, que también se llevó el premio al mejor actor principal en la gala de ayer. En televisión, Law & Order fue nombrado mejor serie dramática, ¿no? Así que bueno, apenas un mes después de que se sintiera su influencia en las elecciones federales, Donald Trump también estuvo presente en los premios de los Canadian Screen Awards que se dieron ayer. El Aprendiz, una película sobre los primeros días de Trump como aspirante a magnate inmobiliario en Nueva York, ganó el premio a la mejor película en los premios, que reconoce lo mejor del cine, la televisión y los medios digitales canadienses. A pesar de su temática estadounidense, El Aprendiz fue una coproducción entre Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Dinamarca, que se filmó mayoritariamente en Toronto. Así que, bueno, allí, ¿no? La figura de Donald Trump, que hay veces que la presidencia de Trump parece un reality cuando uno lo pone por allí, pero bueno, en este caso es pura fantasía. El Aprendiz es el que ha ganado el premio a la mejor película que dan los Canadian Screen Awards y habla sobre Donald Trump, una vez más. Ha cumplido su objetivo de estar en todos lados, ¿no? Y de llamar la atención de una u otra forma, en este caso con un personaje en una película. Tras un golpe sin precedentes, el corazón militar del Kremlin, Ucrania y Rusia retoman las negociaciones en Estambul. Este es otro de los temas importantes a nivel internacional. Las delegaciones de Ucrania y Rusia se reúnen este lunes en Estambul para intentar avanzar hacia el fin de la guerra más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El encuentro tiene lugar un día después de que Kiev llevara a cabo una de las operaciones más osadas desde el inicio de la invasión, atacando con drones estratégicos más de 40 bombarderos rusos ubicados a miles de kilómetros del frente. El Ministerio de Exteriores de Ucrania confirmó la llegada de su equipo negociador a Turquía durante esta mañana de lunes. La segunda ronda de conversaciones está programada para comenzar después del mediodía en un antiguo palacio otomano convertido en hotel de lujo a orillas del Bósforo. Sí, claro. Ayer fue noticia este tema, ¿no? Fue noticia este ataque. Yo no sé si fue el mismo día, o sea, si fue ayer o fue el sábado, pero un ataque con drones programado, como un año y medio estuvo programado por parte de Ucrania. Llevaban drones escondidos en unos camiones, ingresaron mucho hacia adentro del territorio ruso, estos drones ucranianos, y atacaron a aviones que estaban estacionados, digamos, en distintos aeropuertos, aviones militares, aviones de mucha capacidad de bombardeo. Algunos de ellos habían sufrido, los ucranianos habían sufrido el bombardeo de este tipo de avión, y bueno, 40 aviones fueron los que atacaron los drones. El valor se estima alrededor de 7.000 millones de dólares, lo que ha dejado por fuera este ataque que fue, como digo, guiado por drones allí directamente en territorio ruso. Así que bueno, una de las noticias importantes.
Y también en otra información, hubo elecciones en México. Los mexicanos eligieron jueces en comicios con poca afluencia. En México se celebró este domingo una histórica, entre comillas, elección al Poder Judicial y comenzó el largo conteo de los resultados cuyo cómputo definitivo no se conocerá hasta dentro de 2 semanas, pero que apunta a una participación de apenas del 13% en un notable revés a la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsora de esta iniciativa. A partir de una muestra de casillas en centros de votación seccionales, seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de entre el 12,57 al 13,32% de participación, señaló en un mensaje a medios la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Los comicios en los que se eligió por voto directo a jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel federal como en 19 estados del país, representan el cambio más profundo en la judicatura en las últimas 3 décadas, por lo que la baja participación del electorado supone una derrota, en este caso para la presidenta, quien había llamado a una votación masiva que pues realmente no cumplió con esta convocatoria, ¿no? Muy bien, otros títulos internacionales, rápidamente los recorremos a esta hora de la mañana. El sueño de estudiar en Estados Unidos se está volviendo una pesadilla. El tema a veces para estudiar, habíamos hablado el viernes pasado sobre el tema de Harvard y estos ataques de la administración de Trump sobre esta prestigiosa universidad. Algunos catedráticos allí ayer manifestaban en distintas columnas en varios medios, decía, estamos quizás entrando en una época de oscuridad como nunca antes se había visto. Trump le dijo a los estudiantes, no vengan. Recordemos también que se han suspendido muchas de las postulaciones para estudiar en Estados Unidos como estudiantes extranjeros, para que no puedan aplicar en las distintas embajadas, ¿no? Así que bueno, es uno de los títulos importantes que deja Estados Unidos. También Estados Unidos se mete con el tema de la temporada de huracanes, más activa que el promedio y con la amenaza de los recortes de Estados Unidos. A los despidos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica se suma la suspensión de varios programas dirigidos a la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y en el medio de esto, una temporada de huracanes que puede llegar a ser mucho más activa de lo normal. Bueno, y hablábamos de el conflicto de Ucrania-Rusia, también en el que hay todos los días información nueva, es en lo que sucede justamente en Israel y Gaza, ¿no? La ayuda en Gaza es una trampa mortal. La ONU rechaza ataque israelí cerca a centro de suministro, un ataque israelí cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, dejó al menos 31 fallecidos y un centenar de heridos, según funcionarios sanitarios del enclave palestino. El ataque se produjo cerca de un sitio de distribución de ayuda humanitaria, por lo que la ONU rechazó el ataque, apuntando que la ayuda en el enclave realmente parecía una trampa mortal. Y también en otro título, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este domingo que pedirá al legislativo que apruebe una ley de urgencia que prohíba la importación de productos procedentes de las colonias israelíes. Durante su discurso con motivo de su última cuenta pública, el mandatario instó asimismo a los pueblos a buscar la paz y calificó a la coalición de ultraderecha que lidera el primer ministro israelí de gobierno genocida. Estamos entrando en una época donde hay muchos actos de violencia, hay lobos solitarios que actúan, ¿no?, impulsados por ideologías del odio y demás. Estados Unidos, el FBI investiga como un acto terrorista un ataque durante una marcha en Colorado, ¿no? En Colorado por los rehenes allí en Gaza. El hombre atacó en Colorado a una marcha por la liberación de los rehenes de Hamas con un lanzallamas improvisado. Y por el otro lado, lo que vos decías recién, Celi, ¿no? El tema de la búsqueda de comida. Dice, ustedes quieren saber lo que es sentir hambre en Gaza, cuéntenle las costillas a los niños, decía una nota durísima este fin de semana. Buscar comida en Gaza se convierte en una carrera mortal. Al menos 31 personas han muerto en uno de los puntos de distribución, como decías vos, de ayuda, la fundación al margen de la ONU.
Y bueno, también en otro tema, el presidente de Argentina va a participar el próximo 5 de junio en una reunión con el Papa León XIV y también otros líderes europeos. Esto será el 5 de junio, en unos cuantos días, para iniciar justamente con estas conversaciones, esta reunión con el primer ministro de Israel, por cierto, así como también encuentros bilaterales con sus homólogos de Francia, de Italia, y bueno, pues esto se informó por parte de la presidencia de Argentina. Algunos de los principales títulos que ha dejado el día de hoy para arrancar la semana. Mes número 6, primer día hábil de este mes. Escucharnos es informarse. Estamos donde la noticia está.